Ustedes mismos se autoevalúan. Profe, ¿al final el integral era presencial o virtual? No, la semana de parciales, a ver, y ya empezamos la clase. La semana de primeros parciales es del 2 de octubre, sábado 2, a sábado 9 de octubre. De primeros parciales, nosotros no vamos a tomar dos parciales, ¿sí? La semana de segundos parciales es en noviembre, no me acuerdo la fecha. Nosotros como en física 1 vamos a tomar un solo parcial coincidente con los segundos parciales de las otras materias. ¿Me explico? ¿Me logro hacer entender? Esa primera Sí, profe. semana, nosotros no vamos, o sea, la primera semana de parciales, que es del 2 al 9 de octubre, nosotros, me refiero a Física 2, no va a tomar parcial, va a tomar un solo parcial integrador, prueba integradora, como le quieran llamar, parcial integral, pero va a ser coincidente con la segunda semana de parciales y va a ser virtual. Similar a lo que fue la prueba integradora de Física 1. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto, Camila. Bien. Profe, Sí, Rocío. Sí, profe, muchas vi gracias. que hay consultas presenciales ahora. Hay consultas presenciales. ¿En esas consultas también se pueden hacer preguntas teóricas o solo para prácticas? La pregunta que ustedes quieran. A ver. Mientras sean de Física 2 o Física 1, si es que quieren rendir Física 1, en diciembre, también ahora en octubre, vamos a tomar una mesa especial con la profe Marta. La mesa especial no es para cualquier alumno, sino es solamente para alumnos que como máximo están cursando 2 materias. Si ustedes quieren aprovechar esa mesa, después pasamos a la mesa de diciembre. Sería del 1 al 10 de octubre, ya veremos la fecha de tomar para la mesa especial de Física 1 y de Física 2. Y también ondas y termo o mecánica para los alumnos de la licenciatura. Agua, ¿no? Profe, disculpe, el integrador, ¿cuántos puntos trae? Y como en Física 1 va a ser 3 problemas. Se aprueba Bien. con 2 o con 3. Aprobado o desaprobado, sí. Bien, bien, Ya, bien. estaba caída fase virtual. Aguardiente, sí. Sigue caída, profe. ¿Sigue caída? Porque ahí Sí. leo que ya funciona la página, no sé qué A mí me será. acaba de No, dejar yo entrar. acabo de entrar. Bueno, porque esta mañana lo Bueno. subimos a Instagram, al link de esta clase, porque estaba caída. Sí, Micaela, la respuesta es sí. Los finales son presenciales. Bien, ¿se ve? Sí, profe. Bueno, entonces seguimos con el tema oscilaciones. Les hago un breve repaso de lo que vimos, de la última parte que vimos el lunes pasado. Vimos 2 tipos de péndulo, el péndulo simple o matemático y el péndulo físico. Son cuerpos que tienen un movimiento oscilatorio de ida y vuelta, de vaivén, alrededor de una determinada posición que se denomina posición de equilibrio. En el caso particular de los péndulos, la posición de equilibrio es, en el caso de un péndulo simple, el hilo
vertical y la masa M abajo, en la parte más baja, coincide de su movimiento. Se lo separa de la posición de equilibrio y tiene un movimiento oscilatorio de vaivén, de ida y vuelta alrededor de la posición de equilibrio. ¿Está bien? Bajo ciertas condiciones, el movimiento es armónico simple. ¿Cuál es esa condición? Pequeñas oscilaciones, apartamientos o desplazamientos angulares o amplitudes angulares que no excedan los 15 grados, ¿sí? Este ángulo θ no debe exceder los 15 grados porque si excede los 15 grados, si bien el movimiento es oscilatorio, deja de ser armónico simple. ¿Sí? Para que sea un movimiento armónico simple, la posición en función del tiempo, la posición angular o la posición lineal en función... La posición lineal o la posición angular es una función, está dada por una función seno o coseno. Ustedes ya han visto en la práctica eso, ¿sí? Sobre todo el péndulo simple o Profe, matemática. Sí, ¿qué sería un movimiento armónico simple? un movimiento armónico simple es un movimiento donde la posición en función del tiempo está dada por una función senoidal o cosenoidal, es decir, una función periódica. No empiecen a hacer eso. ¿Eh? Si alguien está aburrido, se desconecta. ¿Sí? Y para que sea una función armónica, una función senoidal o cosenoidal, la fuerza resultante o el momento resultante tiene que ser menos una constante por el apartamiento respecto a la posición de equilibrio. ¿Sí? Dado por una posición lineal o una posición angular. Voy más arriba, bien arriba. En el caso que empezábamos a ver el movimiento de un armónico simple, tomábamos como ejemplo un sistema masa-resorte. La masa M tiene un movimiento de vaivén oscilatorio alrededor de la posición de equilibrio. La fuerza neta que actúa sobre el cuerpo de masa M es de esa forma, menos una constante que depende de algunos parámetros por el apartamiento respecto a la posición de equilibrio. La posición de equilibrio corresponde al resorte sin deformar. No está estirado, no está comprimido, tiene una longitud natural o propia. Bueno, cuando esa es la fuerza neta, tiene ese formato, o el momento neto es menos una constante por el apartamiento, desplazamiento angular, θ, la ecuación, la segunda ley de Newton, F igual a m por a, o momento igual a I por eta, toma la forma siguiente: la aceleración lineal o angular, en este caso estoy mostrando la lineal, más una constante por la posición es igual a 0. Ese es el formato de la segunda ley de Newton. En este caso, para la traslación, en el caso de la rotación, recuerden física 1, derivada segunda de la posición angular respecto al tiempo 2 veces, más una constante por la posición angular igual a 0. ¿Sí? Bueno, si la posición, cuando la fuerza neta toma esa forma, o la segunda ley de Newton toma esa forma, la solución de esta ecuación diferencial es una función, depende de la función seno o coseno. ¿Sí? Depende de una función que se denomina armónico. La seno o coseno son armónicas, funciones armónicas, son periódicas. Ustedes saben ya por el concepto de funciones.
Y la frecuencia angular está dada por la raíz cuadrada de esa constante de proporcionalidad que aparece en esta forma diferencial de la segunda ley de Newton. Eso lo vimos para el péndulo. Bueno, vimos la conservación de la energía mecánica porque las fuerzas son conservativas. Hablamos de momentos respecto a este punto de sustentación de la cuerda, punto donde está agarrada la cuerda arriba. Demostrábamos que bajo ciertas condiciones el movimiento era armónico simple. ¿Cuáles eran las condiciones? Eso, el desplazamiento angular no puede superar los 15 grados. Bajo esas condiciones, la ecuación diferencial tomaba, como pueden ver, en la misma forma. La aceleración angular, en este caso, o derivada segunda de la posición angular respecto de t dos veces, más una constante, g una constante, L largo del hilo una constante, por la posición angular. Y cuando esa es la ecuación, la segunda ley de Newton, escrita en forma de derivadas, viene de m igual a i por eta, la solución es una función seno o coseno, donde nuevamente la frecuencia angular, la frecuencia de oscilación, es la raíz cuadrada de la constante. ¿Está bien? Bien. Para un péndulo físico, si las oscilaciones excedían los 15 grados, la amplitud de las oscilaciones excedían los 15 grados, si bien el movimiento es periódico, ya el periodo depende de la amplitud angular, con una formulita bastante complicada porque viene de un desarrollo en serie de la función C. Con el péndulo físico hicimos lo mismo, el mismo razonamiento, y ahora viene el tercer péndulo, un péndulo de torsión. Ustedes han visto, no sé si me pueden ver en la pantalla, que yo no estoy viendo. Ya han visto cuando vayan a elasticidad el concepto de torsión. Supongan que tienen un alambre fijo en un extremo y suelto en otro extremo. Si se aplica un momento de rotación en este extremo libre, estas dos fuerzas que son perpendiculares al plano del papel, esta está saliendo, esta que está acá está saliendo, esta que está entrando en el plano del papel, se produce un momento de rotación, el cuerpo, el alambre en su parte inferior rota, gira, y se suelta. Se comprueba experimentalmente que esa parte inferior del alambre tiene un movimiento de vaivén, de ida y vuelta, respecto a la posición sin deformar. Si imaginamos una línea acá a lo largo del alambre, esa línea se torsiona, hay un giro, una torsión. Esa sería la palabra justa, cuando se aplica un momento en la parte inferior. Cuanto mayor sea el momento que se aplica acá, mayor será el ángulo de torsión, que está representado ahí por el ángulo θ. ¿Lo ven todos? Eso es la deformación por torsión que se veía en la unidad 1. Entonces, se comprueba experimentalmente que a mayor momento de rotación, podría ser una o dos fuerzas que producen el momento de rotación, en este caso es una cupla, son dos fuerzas iguales de sentido contrario, que producen un momento de rotación en la parte inferior, por lo tanto la parte inferior se torsiona respecto a la parte superior y se mide este ángulo, el ángulo de torsión. Repito, cuanto mayor sea el momento de rotación, mayor será el ángulo de torsión, más se torsionará el alambre ese. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe que lo moleste, no se puede repetir porque justo se me cayó el internet 2 segundos y me salió la reunión. Bueno, mira, Como te general, digamos. repito, ustedes en física, en la unidad 1 de física 2, vieron varios tipos de deformación, por tracción, por compresión, por corte, la deformación de volumen y la deformación por torsión.
¿sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tienen un alambre, lo dibujo grande al alambre, grueso, para que se vea claro la situación que se produce, la deformación que se produce. Imaginen una línea, que pintan una línea a lo largo de ese alambre, que tiene un cierto largo, un cierto diámetro, es de un cierto material. En el extremo superior está fijo aún. El extremo superior está libre. Si se aplica un momento de rotación acá, en la parte inferior, visto desde abajo, son dos fuerzas iguales del sentido contrario. Esto gira la parte de abajo, ¿sí? Respecto al centro, esta fuerza produce momento de rotación que se suma al momento de rotación producida por esta fuerza. Entonces la parte inferior gira. Si imaginamos una línea longitudinal a lo largo del alambre, se comprueba experimentalmente que al rotar la parte inferior, debido a ese momento de rotación, esa línea se forma un ángulo alfa, o tita, perdón, respecto a la situación sin momento, respecto a la situación de equilibrio. Cuanto mayor sea el momento de rotación, mayor será el ángulo ese que se denomina ángulo de torsión. ¿Sí? Entonces, pueden ver que se puede comprobar experimentalmente que a mayor momento de rotación, mayor ángulo de torsión. Entonces, esa es la ley de Hooke para la torsión. A mayor momento de rotación, mayor torsión. Medido la torsión, la deformación de la parte inferior respecto a la superior, medido por este ángulo que yo le llamo tita. Es decir, que ya lo vieron. Es eso que estoy marcando ahí. El momento de rotación es proporcional al ángulo de torsión. ¿Sí? Donde Profesor, ¿de dónde sale ese eje? O sea, ¿qué? ¿por dónde pasa ese eje? No, a ver, si vos dibujas una línea ahí en el borde del alambre, vos vas a ver que la parte inferior de esa línea, cuando se lo torsiona, cuando se aplica el momento de rotación, se desplaza. Toma esa forma que está con rojo. Ya entiendo. Entonces, cuanto mayor sea el momento de torsión, más se separará la parte inferior de la línea respecto a la situación sin deformar. Ese ángulo se denomina ángulo de torsión. Si se suelta, si deja de actuar el momento, la parte inferior del alambre no hace esto, no vuelve a la posición de equilibrio, sino tiene un movimiento oscilatorio. Es como, análogo a que si vos estirás un resorte, lo soltás, el resorte no hace esto, sino empieza a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. Esto es exactamente lo mismo. Si se aplica un momento, se torsiona la parte inferior, se lo suelta, no vuelve a la situación inicial, sino empieza a oscilar respecto a la posición de equilibrio. Yo le llamo posición de equilibrio a esta cuando esa línea que vos podés dibujar en el alambre estaba vertical. Perfectamente vertical. ¿Está bien? Y esa es la ley de Hooke para la torsión. Momento igual a una constante de proporcionalidad por tita. Como F igual a menos K por X. Ya vamos a hablar del signo menos. Donde K dependía del resorte. Y X era el apartamiento de la masa M respecto a la posición de equilibrio que coincidía con la deformación del resorte. ¿Se acuerdan? La constante D, en F igual a menos K por X, K era una constante que dependía del alambre. Dependía de qué está hecho el alambre, dependía del diámetro del alambre,
dependía del número de espiras, el número de vueltas que tiene el alambre, dependía del diámetro del resorte, o sea, dependía de varios factores. Esa constante de proporcionalidad K para un sistema masa-resorte. Para este caso, para un alambre de un cierto largo y un cierto diámetro, bueno, esa constante de proporcionalidad depende del alambre. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? D. Se denomina par director. Para un eje o un alambre de radio R y longitud L construido por un material cuyo módulo de corte es G, toma este valor, que lo vieron en la unidad 1. Es un valor experimental. Pi por radio a la cuarta, donde R es el radio del alambre, acá lo estoy viendo de abajo, este R, nada más que está R mayúscula o R minúscula, L es el largo, y esto está hecho de cobre, por ejemplo. El cobre tiene un determinado módulo de corte, módulo de rigidez, que está metido ahí, G. Resultado experimental. Como voy más arriba, dije hace rato que usted tiene en este apunte, para el caso de un resorte, en un sistema masa-resorte, la constante de proporcionalidad era esa. F igual a menos K por X, donde K depende de la geometría del resorte y de qué material está hecho el resorte. Acá también depende de la geometría del alambre, ¿no? Y de qué material está hecho ese alambre que cuelga. Bueno, entonces, esta es la ley de Hooke. Para la torsión, cuanto mayor sea el momento de rotación, mayor será el ángulo de torsión. Obviamente, eso que estoy marcando acá tiene una cierta validez, hasta el límite de proporcionalidad. Si se aplica un momento muy grande y se quita el momento de rotación, el alambre va a quedar con una deformación permanente. ¿Está claro? Queda torsionado permanentemente. O sea, estamos en la zona plástica de deformaciones. Bien, como decíamos, cuando se lo deja, se torsiona el alambre y estoy en la zona de proporcionalidad, zona de validez de ley de Hooke, se suelta. La parte inferior tiene un movimiento de vaivén, de ida y vuelta, alrededor de la posición de equilibrio. Entonces, ese momento tiene las características de un momento restaurador, que tiende a llevar al cuerpo a la posición de equilibrio, pero tiene una cierta velocidad, gira para el otro lado hasta que lo detiene y vuelve, como si fuese un sistema masa-resorte, como si fuese un péndulo simple o como si fuese un péndulo matemático. Entonces le podemos agregar el signo menos al momento que le vamos a denominar momento restaurador, porque tiende a llevar el cuerpo a la posición de equilibrio. Ahora bien, y en general tiene signo contrario a tita, al desplazamiento angular. Ahora bien, si soldamos un cuerpo en la parte inferior del alambre, obviamente, y estamos en la zona de proporcionalidad, al torsionar el alambre y soltarlo, el alambre hemos dicho que va a tener un movimiento de vaivén. Ese cuerpo soldado en la parte inferior va a acompañar el movimiento del alambre, es decir, va a tener un movimiento de vaivén, de ida y vuelta, alrededor de la posición de equilibrio. ¿Sí? Imaginemos que tenemos el alambre y unimos, por ejemplo, soldamos un disco en la parte inferior. Al producir el momento de rotación en el alambre y soltarlo, como les dije, el alambre va a tener, esta parte inferior del alambre va a tener un movimiento oscilatorio, y si ese disco está soldado, también va a tener un movimiento oscilatorio, está soldado al alambre. Entonces, ¿cómo queda? O sea, el movimiento se
transfiere de la parte inferior del alambre al disco o al cuerpo, cualquiera que se suelde, se fije en el extremo inferior del alambre. ¿Cómo queda la segunda ley de Newton? Para el caso este, donde hay un momento de rotación. Momento igual a I por eta. ¿Se acuerdan? Entonces queda momento neto igual a I por eta. Para el cuerpo de abajo, que para el caso particular del dibujo del disco. Pero la aceleración angular es la derivada segunda de la posición angular respecto de t veces, por definición. Entonces, teniendo en cuenta eso, me queda momento I por aceleración angular menos D, constante de proporcionalidad al par director, por θ. Reacomodo un poco y llego a eso. Observen, la aceleración angular, la derivada segunda de θ respecto a t 2 veces, más una constante de proporcionalidad, D es constante para un dado alambre, y es el momento de inercia de este cuerpo rígido respecto a un eje de rotación que está pasando en este caso particular por el centro, por la posición angular igual a 0. Es decir, esta es la segunda ley de Newton, de la dinámica de rotación. Miren la forma, aceleración angular más una constante por la posición angular igual a 0. Entonces, conclusión, el movimiento será armónico simple. Siempre y cuando Profe, ¿por se qué cumpla aparece con... un signo negativo ahí en ¿Por qué aparece un signo negativo? Porque ese momento tiende a llevar al cuerpo a la posición de equilibrio. Es un momento restaurador. Lo mismo que la fuerza elástica, le ponemos el signo menos, K por X, porque tiende a llevar el cuerpo a la posición de equilibrio, y el momento tiene sentido contrario a la posición o al desplazamiento angular respecto a la posición de equilibrio. A ver si lo puedo demostrar. Profe, ¿Esos son vectores? Sí, escucho, los escucho. ¿Esos son vectores? Los escucho. Y si el momento es un No, vector. no escucho. profe, yo le quería preguntar, ¿el momento de inercia se calcula masa por longitud al cuadrado? No, espera, ya te contesto. Bien, bien. Ya te contesto. No. Profe, todos estos casos que estamos viendo son supuestos casos que no superan los 15 grados de oscilación, ¿o no? No, aquí esto es lo diferente. Esto es lo diferente. A ver, primero le contesto, creo que Lourdes me preguntaba, ¿por qué el signo menos? Porque a ver, si lo ves acá, en el péndulo simple, cuando está yendo para un lado respecto a este punto O, la componente del peso, esta mg seno de alfa, produce momento de rotación respecto al punto O. ¿Sí? Tanto cuando va desde la posición de equilibrio hacia la derecha, como cuando vuelve de la derecha hacia la posición de equilibrio, el momento de rotación R vectorial F es un vector que entra en el plano de la pantalla de ustedes. R vectorial F. R es el largo del hilo, tiene módulo largo del hilo. F es esta fuercita mg seno de alfa. R hacia P entra en el plano de la pantalla. ¿Está bien? Entra en el plano de la pantalla. Cuando la masa M va de la posición de equilibrio hacia la derecha, ¿sí? Θ es un ángulo que sale del plano de la pantalla. Pero cuando la masa M
vuelve de la derecha hacia la posición de equilibrio, sentido contrario, y en un caso al movimiento de las agujas del reloj, y en el otro caso igual sentido que el movimiento de las agujas del reloj, cuando vuelve, cuando va, está saliendo, cuando va, está saliendo, regla de la mano derecha, y cuando vuelve, está entrando al plano de la pantalla. Entonces, en general se opone M, se opone al desplazamiento angular respecto a la posición de equilibrio. Lo mismo ocurre desde la posición de equilibrio hacia la izquierda. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Por eso le agregamos el signo menos. En un caso se opone y en otro caso está a favor. Por eso se habla de momento restaurador, de que tiende a llevar el cuerpo a la posición de equilibrio. Lo lleva, alcanza la posición de equilibrio, pero está con su máxima velocidad angular y sigue por inercia hasta que se detiene. Y la historia se repite. Hace esto la parte inferior. Si le adoso un cuerpo cualquiera, ese cuerpo, al estar soldado al alambre, cuando le apliquemos el momento de rotación al alambre, el cuerpo va a tener el mismo tipo de movimiento al estar soldado. Entonces es como si él estuviese actuando este momento con el signo menos. Y para ese cuerpo es m igual a I por eta. Es decir, donde I es el momento de inercia del cuerpo en este caso un disco. Momento de inercia que no vale ml cuadrado, se lo determina para los distintos cuerpos rígidos, tendré distintos momentos de inercia. ¿Sí? Se los determina, están tabulados para cuerpos de distinta geometría, como vimos en Física 1, un cuerpo rígido. Entonces, volviendo, m igual a I por eta, donde eta es la aceleración angular, igual a menos d por tita, y llegamos a esta forma general. Es decir, no hay que hacer aproximaciones, por ahí alguien me preguntaba, no hay que hacer aproximaciones de pequeños ángulos, de menores que 15 grados. Si de pronto el alambre, esa es la diferencia con el péndulo físico y con el péndulo simple, ahí había que separar los 10, 15 grados como máximo para que el movimiento sea armónico simple. Si de pronto se le aplica un momento tal que la parte inferior rote 20, se torsione, mejor dicho, 20 grados, siempre y cuando se cumpla la ley de Hooke, 25 grados, siempre y cuando se cumpla la ley de Hooke, el movimiento subsiguiente al soltarlo será armónico simple. Esa es la gran diferencia con respecto a los otros dos péndulos. No hay que hacer aproximaciones de pequeñas oscilaciones. Siempre y cuando se cumpla la ley de Hooke, también en el sistema masa-resorte, por ejemplo, la fuerza neta era menos K por X, no se supere el límite de proporcionalidad del resorte, se siga cumpliendo la ley de Hooke para un resorte, siempre y cuando no se supere, aquí el movimiento va a ser armónico simple. Esa es la gran diferencia de este péndulo de torsión respecto a los otros dos péndulos. ¿Me entienden? En los otros dos péndulos yo decía que el seno de tita, cuando el seno de tita sea aproximadamente igual a tita, el movimiento va a ser armónico simple. Aquí no hace falta esa condición. Profe, una consulta. La oscilación esta por torsión va de menos a A, ¿verdad? Sí, va de menos tita a más tita máximo. Lo máximo que lo hayas aplicado según el momento de torsión. Ah, listo. O sea, pasa después de la posición de equilibrio. En un sentido Claro, negativo. aquí tenés el ejemplo. Inicialmente está vertical, va desde menos tita máximo a más tita máximo. O sea, el desplazamiento angular total es 2 tita máximo. Tita máximo le llamo al máximo apartamiento respecto a la posición de equilibrio. Es como en el sistema masa-resorte, vos lo llevás hasta A, lo soltás, oscila entre A y menos A. En el caso de un péndulo simple o físico,
lo separas 5 grados de la vertical y oscila entre más 5 y menos 5. Lo separas 10 grados y oscila entre más 10 y menos 10, con movimiento armónico simple. ¿Está bien? Sí, listo, O gracias. sea, el θ máximo, el desplazamiento angular máximo, la amplitud angular, si la querés llamar, en el caso de un péndulo, no puede superar los 15 grados porque se deja de cumplir esa condición, que la voy a reescribir o remarcar ahora con celeste, para llegar a la ecuación, segunda ley de Newton, y esa que tenga como solución las funciones armónicas. Eso no estoy usando en el péndulo de torsión, que el seno de θ se aproxima a θ. Esa es la gran diferencia del péndulo de torsión respecto a los otros dos péndulos, que tengo un movimiento oscilatorio, un movimiento armónico simple, siempre y cuando se cumpla la ley de Hooke, obviamente en los otros también. Entonces, sí. Perdón, en este caso, y como en el péndulo físico, la amplitud coincidiría con la fase inicial, ¿o no? No, nada que ver. La amplitud es la amplitud angular, en el caso del péndulo de torsión, va a depender del momento de rotación. Cuanto mayor sea el momento, mayor será la amplitud angular. O sea, Claro. el máximo ángulo que gira respecto a la posición de equilibrio. En otras palabras, el máximo, cuanto mayor sea el momento, más girará, siempre y cuando se cumpla la ley de Hooke, obviamente. ¿Sí? Claro. Este ángulo va a ir creciendo si aumenta el momento. Obviamente, si el momento es muy grande, se quita el momento de rotación, el cuerpo va a quedar con una deformación permanente, queda el alambre permanentemente torsionado. Dentro de la ley del límite de proporcionalidad de validez de ley de Hooke, o sea, m igual a d por θ, se aplica un momento de rotación, se torsiona un ángulo θ, se suelta, se quita el momento y el cuerpo empieza a oscilar. Esa es la idea. Sí. En la ecuación m igual a menos d por θ. ¿Θ es un θ cualquiera o es el θ Es máximo? genérico, claro, θ cualquiera. Ah, ok, gracias, profe. Sí, como es el equivalente, me voy arriba, sobre la masa resorte, en el sistema masa-resorte, sobre el resorte actúa una fuerza menos K por X, donde X es una posición angular cualquiera. Posición lineal cualquiera, perdón, no angular, lineal. ¿Sí? Si se lo separa hasta A, oscila entre A y menos A. Si se lo separa un θ sub m de máximo, oscila entre θm y menos θm. ¿Está claro? Sí, Es profe. un ángulo genérico cualquiera. Genérico cualquiera. Entonces, a mayor momento, mayor ángulo de torsión. Entonces, insisto, la segunda ley de Newton, de la dinámica de la rotación, m igual a I por eta, queda directamente de la forma que queremos, sin hacer ninguna aproximación de pequeños ángulos, siempre y cuando se cumpla la ley de Hooke, obviamente. O sea, el momento sea proporcional al ángulo. Entonces, como dijimos, esto es una ecuación diferencial de segundo orden, no la sabemos resolver, pero la solución toma esa forma general. Θ de t, θ máximo, seno de omega t más phi sub 0, donde omega es la frecuencia angular. Y la frecuencia angular está dada por la raíz cuadrada de esa constante de proporcionalidad que aparece acá en la segunda ley de Newton. Profe. Sí. Lo que a mí no me queda muy claro es cómo calculo entonces el θ máximo.
¿De dónde lo El saco tita ese valor? máximo lo voy a obtener a partir del momento. Si yo le aplico un momento de 15 newton metros, por darte un número, voy a obtener el correspondiente tita máximo. Si le aplico un momento de 20 newton metros, voy a obtener el correspondiente ángulo de torsión. Lo suelto y va a oscilar. Supongamos, a ver, demos números cualquiera al azar. Le aplico un momento de torsión de 15 newton metros. ¿Está bien? Recordad que el momento de torsión se mide en newton metros. Bajo ese momento, el ángulo que gira, supongamos que sea de 5 grados. Que el ángulo de torsión. Lo suelto y va a oscilar el alambre entre más 5 y menos 5, para un lado y para el otro. Y ese sería el tita máximo correspondiente. Si le aplico un momento de torsión, de 80 newton metros, supongamos que el alambre es lo suficientemente flexible, el ángulo que se torsiona es de 22 grados. ¿Está bien? Entonces, lo suelto va a oscilar entre más 22 grados y menos 22 grados respecto a esa posición de equilibrio, para un lado y para el otro. Y ese sería el correspondiente tita máximo, que aparece acá. O sea, estos son genéricos. Este sería el correspondiente. Tita de t es tita máximo, la amplitud angular, por así decirle, que va a depender del momento de rotación. Cuanto mayor sea el momento de rotación que se le aplica, mayor será la amplitud angular por una función seno o coseno. Ustedes saben que la función seno o coseno varía entre 1 y menos 1. Entonces, los valores máximos que tomará el ángulo tita será tita m y menos tita m en ciertos instantes de tiempo. La frecuencia angular es esta, relacionada con el periodo con 2pi sobre t. Es decir, D es del alambre, depende del alambre, y es el momento de inercia del cuerpo que está abajo, soldado abajo, que es conocido el cuerpo, o no, ya vamos a ver qué significa. Entonces, T es constante, el periodo es constante, el movimiento es periódico. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de esto? Tienen el alambre, tienen un cuerpo de cualquier geometría, cuerpo cualquiera, de forma triangular, la forma que sea, ponen a oscilar este péndulo de torsión, lo separan un ángulo tita m, si quieren llamarlo, lo sueltan, tendrá un movimiento de vaivén. Se mide el periodo, el tiempo que demora en hacer una oscilación completa, se mide el periodo, a ver dónde está, se mide el periodo, T lo miden con un cronómetro, D lo conocen porque depende del alambre, y determinan el momento de inercia respecto a un eje que pasa por ahí, para ese cuerpo totalmente irregular. Es una manera experimental para determinar momentos de inercia. ¿Está claro? O sea, ¿No se lo puede esto es volver a explicar? ¿Me entendí? ¿Cómo? Lo que acaba de decir, me entendí. Bien, ahora, vuelvo a decir, la frecuencia angular está relacionada con el periodo de esta forma. Es decir, el periodo es 2pi raíz de d sobre i.
¿De quién dependía? Del alambre. ¿Sí? ¿Y qué es? El momento de inercia del cuerpo que está adherido acá abajo, soldado al alambre. Entonces, este péndulo de torsión tiene la utilidad que permite calcular momentos de inercia de cuerpos con una geometría totalmente irregular. ¿Qué significa eso? Supongan, este es el alambre que se va a torsionar y sueldo fijo un cuerpo cualquiera. Entonces, se torsiona el alambre, se suelta, y entonces el alambre tiene ese movimiento oscilatorio y el cuerpo que está soldado tendrá exactamente el mismo movimiento oscilatorio, el movimiento de vaivén. Se puede medir el periodo de oscilación, el tiempo que demora una oscilación completa. Eso se hace en prácticas de laboratorio, no sé si lo harán ustedes en particular. Miden el periodo que demora en hacer una oscilación completa, miden el largo del alambre, miden el diámetro del alambre, saben de qué está hecho el alambre, entonces conocen la constante D, el par director, y determinan, despejando, el momento de inercia de este cuerpo irregular respecto a un eje que pasa por esa línea punteada. El centro de masa puede estar por acá. Y es una manera práctica, sencilla de determinar momentos de inercia. Si quieren de un disco, como el ejemplo, lo torsionan al alambre, miden el periodo de oscilación, conocen las características del alambre y se determina periodo, calculan I. Lo que tiene de ventaja este péndulo sobre los otros, en los otros periodos, ustedes pueden ver en el periodo de un péndulo simple, un péndulo matemático, era 2pi raíz de L sobre G. Ese era el periodo del péndulo simple. Del péndulo físico, que era un cuerpo cualquiera, que también oscila respecto a un eje fijo, que no pasa por el centro de masa, encontramos que el periodo era ese. Y era el momento de inercia del cuerpo respecto al eje de rotación, m la masa, g la aceleración y d la distancia entre el eje de rotación y el centro de masa. Esos dos primeros periodos del péndulo simple, observen, depende de g, del péndulo físico, depende de g, del péndulo de torsión, no depende de g. Los dos primeros oscilan en la Tierra. Si se van al espacio exterior donde no hay aceleración, no hay ninguna gravedad, no oscila. Este tercero sí oscila. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Y obviamente, el periodo de oscilación del físico y del simple, al depender de G, tendrá diferentes periodos en los distintos lugares de la Tierra. Este periodo va a ser exactamente el mismo en cualquier lugar de la Tierra. Esa es la gran diferencia. Otra diferencia, que ya la dije y la repito, es que tanto el péndulo físico como el péndulo simple, el movimiento va a ser armónico simple para pequeñas oscilaciones, para pequeñas amplitudes angulares que no excedan los 15 grados. Este péndulo de torsión va a ser armónico simple siempre y cuando se cumpla con la ley de Hooke, que el momento sea proporcional a la deformación angular. Mientras esté en la zona de proporcionalidad, funciona este péndulo. Bien, hemos dicho, en un sistema masa-resorte,
la masa M estaba sobre una superficie horizontal lisa, dijimos la semana, y despreciábamos la fricción del aire, entonces se lo separaba de la posición de equilibrio una cierta amplitud A, esa sería una amplitud lineal, un X máximo, nada más que le llamamos A, un X máximo, y oscila entre XM y menos XM, entre A y menos A, indefinidamente. En el caso del péndulo simple, lo separamos un cierto ángulo θm, el equivalente a A en un sistema masa-resorte. Si no hay fricción, va a oscilar entre más θm y menos θm. Lo mismo con el péndulo físico, va a oscilar de un lado a otro entre θm y menos θm, para pequeñas oscilaciones, 15 grados. El péndulo de torsión va a oscilar entre θm y menos θm siempre y cuando se cumpla la ley. Pueden superar los 15 grados, pueden superar los 20 grados. Lo importante es que se cumpla con la ley de Hooke, que el momento sea proporcional al θ, desplazamiento angular. Pero en todo hemos despreciado, hemos dicho que en el péndulo simple va a oscilar indefinidamente, el péndulo físico va a oscilar indefinidamente, el péndulo de torsión va a oscilar indefinidamente, siempre y cuando despreciemos la fricción con el aire. Pero en la realidad, un péndulo simple, por ejemplo, está sumergido, está inmerso en aire. Entonces, sobre él actúa una fuerza de fricción, una fuerza de roce, que se opone al movimiento. Una fuerza que se llaman de tipo viscoso, porque el aire es un medio viscoso, que tiene viscosidad. Ustedes pueden, aceite es viscoso porque tocan con los dedos y como que se les pegan los dedos, pues todas las sustancias tienen viscosidad. Esos medios viscosos, como el caso del aire, ejercen una fuerza sobre un cuerpo que se mueve en él, que se opone al movimiento. Es decir, la fuerza tiene sentido contrario a la velocidad. Cuando el cuerpo vaya para allá, la fuerza viscosa tiene sentido contrario a la velocidad, va para allá, tiende a frenarlo siempre. Si el cuerpo va para el otro lado, en sentido contrario, la fuerza viscosa tiende a frenarlo. ¿Está bien? Esas son las fuerzas que vamos a ver, fuerzas de tipo viscoso. Esa fuerza de tipo viscoso se encuentra experimentalmente que valen menos B por B. Pueden ver que esa fuerza tiene sentido contrario a la velocidad. Y esa constante de proporcionalidad B que aparece ahí depende del medio, donde está sumergido, por así decir, donde está inmerso el cuerpo que está oscilando. Esa fuerza hace que la amplitud de las oscilaciones vaya disminuyendo con el tiempo, hasta que el cuerpo se detenga. Si ustedes tienen un péndulo, cualquiera, lo separan de la posición de equilibrio, un θm, y saben que si no hay fricción con el aire, el cuerpo va a oscilar indefinidamente entre θm y menos θm. Va a ser esto. ¿Se puede decir que esto es como oscilaciones reales o no? Exacto. Ya lo voy haciendo más realista al movimiento. ¿Sí? Ante movimiento ideal, despreciamos la fuerza de fricción con el aire. En el caso de la masa, del sistema masa-resorte, la mesa es lisa. Ojo, estoy diciendo que voy a considerar este tipo de fuerza de fricción, no esa fuerza de roce dinámica que haría la superficie horizontal sobre el bloque. Esa no la voy a estudiar porque es muy complicada. Voy a decir que ese péndulo está sumergido, empapado en aire, y entonces
sobre este cuerpo, cuando imaginen el péndulo simple, mírenlo así, acá está la masita, cuando se mueva para acá, la fuerza de fricción se opone a la velocidad. Cuando se mueva para allá, la fuerza de fricción se opone a la velocidad, tanto en un lado como otro. Lo que hace esa fuerza de fricción es que la amplitud de las oscilaciones vaya disminuyendo hasta que con el tiempo deja de oscilar, cosa que es real, lo real, más realista. ¿Sí? Está claro. Antes despreciábamos, repito, la fuerza de fricción, entonces lo separábamos un cierto θm y oscilaba indefinidamente entre θm y menos θm. Sí, un sistema masa-resorte, vuelvo al comienzo, con el que empezaba, ¿dónde está? Cuando empezábamos a estudiar el movimiento armónico simple, ese sistema masa-resorte, la masa estaba sobre una mesa horizontal lisa y no considerábamos la fricción con el aire. Bueno, lo que vamos a tener en cuenta ahora es la fricción con el aire. O sea, la fuerza es de la forma menos V por V, menos una constante que depende del medio por la velocidad. Sigo sin considerar, y eso ténganlo en cuenta, la fuerza de roce dinámica. Esa fuerza de roce dinámica es de módulo constante. Mu por la normal. Esta fuerza de roce que voy a considerar depende de la velocidad. Es decir, es variable. No solo se opone al movimiento, sino que además es de intensidad variable. Cuando el cuerpo llega acá, el péndulo, llega a θm, se detiene instantáneamente, la fuerza vale cero. Empieza a aumentar la velocidad, la fuerza empieza a crecer en sentido contrario. Cuando pasa por la vertical con la máxima rapidez, cuando pasa por la vertical con la máxima rapidez, esa fuerza en intensidad de módulo es máxima. Sigue para el otro lado, se mueve para allá, la fuerza se opone al movimiento, va disminuyendo hasta que en menos θm se hace cero, porque la velocidad es instantáneamente cero, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O sea, no considero la fuerza de roce dinámica, porque es muy complicado, entre el bloque, por ejemplo, y la superficie horizontal. Sí consideraría una fuerza de roce del tipo viscosa del bloque con el aire. ¿Está bien? Esa sí la cosa. Sí. Estaría que cambie un poco el teorema de energía, ¿verdad? Porque estamos considerando una fuerza no conservativa. Totalmente. Ya esta no es conservativa. Claro. Y la energía mecánica, hemos dicho, de un sistema oscilatorio. Claro que por era ejemplo, como una parábola, ya sería claro, una parábola. de un sistema masa-resorte que era de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, un sistema masa-resorte que es constante la energía mecánica, dejará de ser constante. Ya vamos a ver todo eso. Entonces, repito, consideramos esa fuerza. ¿Está bien? No considero, si fuese un sistema masa-resorte, la fuerza de roce dinámica, que también lo frena. A la masa M que se fue sobre la superficie horizontal. Pero considero que ese sistema oscilatorio está sumergido en un fluido viscoso y ese fluido viscoso hace una fuerza de esta que estoy marcando con amarillo, que es de sentido contrario a la velocidad y depende también de la velocidad. O sea, cuanto mayor sea la velocidad, mayor es la fuerza viscosa. Bueno, para que tenga un movimiento oscilatorio, vamos con un formalismo general, un masa-resorte, un sistema masa-resorte, pero es aplicado para cualquier tipo de
péndulo también, por ejemplo, o cualquier movimiento oscilatorio, lo ejemplificamos con un sistema masa-resorte, para que la masa M tenga un movimiento oscilatorio, tiene que actuar la fuerza menos K por X, pero además actúa la fuerza esta, que se denomina una fuerza amortiguadora. Y ya van a ver por qué. Esa sería la fuerza neta. ¿Sí? Insisto, fuerza neta igual a M por A, segunda ley de Newton de la dinámica de la traslación. Supongamos, repito, un sistema masa-resorte, superficie horizontal lisa, pero la masa M está sumergida en un fluido viscoso, el aire. Entonces, ¿Profe? para que os... Sí. Ahí cuando actúa la fuerza del aire, digamos, ya la única posición donde la velocidad va a ser cero, o sea, donde todo va a ser cero, va a ser donde parte nada más. Porque, o sea, si parte de θm por la fuerza opuesta, digamos, al movimiento, no va a llegar a menos θm. Mira, si parte de θm, o para un sistema masa-resorte, parte desde la posición x igual a A, xm, llamarle a esa, para mantener la notación, en ese instante la velocidad es cero. La fuerza viscosa es cero. Lo soltás. Va hasta menos A. Cuando llega a menos A, en ese instante la velocidad es cero. La fuerza viscosa es cero. Pero después en todo ese movimiento, como va creciendo la rapidez, cuando va desde menos A a cero, o desde menos θm a cero, como va creciendo la rapidez, va creciendo la fuerza viscosa, pero va creciendo en sentido contrario al movimiento, a la velocidad. O sea, el cuerpo se mueve para allá, la fuerza viscosa, sentido contrario. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Gracias, profe. Bien. Entonces, la segunda ley de Newton toma esa forma, que está ahí. Lo borro. F igual a m por A. Bueno, como ustedes saben por definición, la velocidad derivada de posición respecto al tiempo y la aceleración derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces, llevando qué es B y qué es A a esta ecuación de arriba, reacomodando un poco, llegamos a eso. Si no lo tengo. Si dividimos en M, toda la ecuación, llegaremos a esta. La aceleración, la derivada segunda de la posición, más un nuevo término, más la constante por la posición. Si B fuese cero, la viscosidad del medio fuese cero, tengo la clásica ecuación conocida por nosotros. Aceleración más constante por posición. ¿Sí? Pero ahora le agrego un término más. Ya la solución sigue siendo una función, pero un poco más complicada. ¿Sí? No voy a entrar en detalles porque me estoy quedando con corto de tiempo. Se observa experimentalmente que si ustedes lo separan A de la posición de equilibrio, empieza a ir disminuyendo la amplitud de las oscilaciones según esa línea marrón que está ahí en la presentación, con una envolvente por arriba y por abajo que es una exponencial. Se observa experimentalmente que nunca más vuelve a tomar A, ni toma menos A, si fuese un sistema masa-resorte. De esta ecuación diferencial, o lo que es lo mismo, esta ecuación diferencial que está acá, dividiendo todo en M, la solución es esto.
Es decir, agrego eso. ¿Mm? La nueva amplitud, que sería A por E a la menos B T sobre 2M, decrece exponencialmente con el tiempo. Cuando la fuerza sea viscosa de esta forma, observen, para T igual a 0, T es la variable independiente, tengo E a la 0, que es 1, tengo A. Y después para cualquier valor de T posterior, la amplitud es menor que A. O sea, nunca más vuelve a tomar la posición A o menos A. Empieza a oscilar con amplitudes cada vez menores hasta que se detenga. O sea, esto es lo que ocurre. Lo separo A de la posición de equilibrio, lo suelto y pueden ver que la amplitud de las oscilaciones a medida que transcurre el tiempo va disminuyendo. Ya no es puramente una función seno o coseno. O sea, no toca nunca menos A. ¿Cómo? O al revés. Nunca vuelve, No, no toca menos A. O si O si toca lo menos separas A, tita, o si lo separas tita m, si fuese un péndulo simple, no vuelve a menos tita m. No lo toca. Empieza a disminuir cada vez más la amplitud de las oscilaciones, hasta que a la larga se detiene. Profe, viendo la gráfica, puede ser que nunca llegue a ser menos A. O sea, primero al principio es A, pero nunca llega a ser menos A. Claro, menos A está acá. No sé si ven el cursor, menos A está acá. ¿Sí? No lo toca. Ya no vuelve a menos A. Empiece. Repito, si lo sepa. A ver, vamos con el masa resorte para visualizar. Supongan que lo separo hasta A y lo suelto. Ya basta un poco menos que menos A, un poco menos, un poco menos, un poco menos, un poco menos, menos, hasta que se detiene. Es el movimiento real, más real. ¿Sí? Es decir, la amplitud de la oscilación es esa. A, pueden ver que para T igual a 0 tengo A. Para T igual a 0,01 segundo, ya es menor que A. Profe, ese E es el logaritmo neperiano. Sí, la base de los logaritmos neperianos natural. ¿Y se puede decir que decrece exponencialmente? Ahí está. Decrece exponencialmente con el tiempo. La amplitud. Decrece exponencialmente la amplitud. Bueno, es importante aclarar lo siguiente. Hay una función coseno de omega A por T. Este movimiento se conoce como movimiento amortiguado o una oscilación amortiguada. Ya no es armónico simple, porque no oscila entre A y menos A. Como pueden ver, la energía mecánica, que era un medio de K por A, como A disminuye, la energía mecánica disminuye, como la amplitud de las oscilaciones ya no es constante, como en el caso de un péndulo o un sistema masa-resorte, la energía mecánica va disminuyendo. En otras palabras, oscila con una cierta frecuencia omega A, con un cierto periodo correspondiente. La frecuencia de oscilación y el periodo son constantes. La nueva frecuencia de oscilación toma esa forma, que algunos libros le llaman omega prima, la raíz cuadrada de K sobre M menos B sobre 2M todo al cuadrado. Se le suele llamar frecuencia natural, frecuencia propia, frecuencia característica a la raíz de K sobre M, en el caso de un sistema masa-resorte, o raíz de G sobre L en el caso de un péndulo, cosas así. ¿Sí? Frecuencia natural propia, es decir, la frecuencia del movimiento armónico simple del sistema.
pueden ver que es menor que la frecuencia natural o frecuencia propia. Raíz de K sobre M era la frecuencia del sistema masa-resorte. Como tengo K sobre M acá solito, sería omega natural al cuadrado. Menos B sobre 2M. Obviamente, si B vale 0, ese término no aparece y el sistema oscila con la frecuencia raíz de K sobre M. Si B vale 0, E a la menos 0 es 1. E a la 0 es 1. Tengo A coseno de omega natural por T. Esa frecuencia del movimiento oscilador amortiguado es menor que la frecuencia natural o propia del oscilador. ¿En qué factor? En B sobre 2M al cuadrado. O sea, al ser la frecuencia menor y estar relacionada inversamente proporcional al periodo, el periodo es más grande. Oscila con un periodo constante, pero la amplitud de las oscilaciones va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. A ver si lo ven. Como va disminuyendo la amplitud de las oscilaciones y tiene que demorar el mismo tiempo en hacer una oscilación, lo va haciendo cada vez más lentamente. ¿Está claro? Es periódico, porque pueden ver que todo es constante. K es la constante del resorte, M es la masa del cuerpo adherido al resorte, B depende del medio, que es una constante, y M la masa del cuerpo. Entonces, la frecuencia angular, sí. No, nunca termina un periodo. A ver, el periodo ya no lo puedo medir. Buena pregunta. Al periodo, sí, lo puedo medir al periodo. No es que no lo pueda medir, pero lo puedo medir solamente cuando pasa por la posición de equilibrio. Mira, hace esto, ¿sí? Lo separo A, por decir A, o tita M. Lo suelto. Cuando pasa por ahí, aprieto el cronómetro. 0. Va al otro lado. Un ángulo menor que A, o tita M. Un ángulo menor que tita M. Hace esto cada vez menor y vuelve a pasar en el mismo sentido. Eso es un periodo. Vuelve, 2 periodos. 3 periodos. 4 periodos. Pero todos son diferentes sus periodos. No, es constante. El tiempo que demora en hacer una oscilación es el mismo. Nada más que como tiene que demorar el mismo tiempo, lo va haciendo el movimiento cada vez más lentamente. Como los desplazamientos son cada vez más chicos, lo va haciendo más lentamente. Observa, la frecuencia angular de oscilación es constante. La frecuencia amortiguada, omega sub A de amortiguada. K es constante. M es constante. B sobre 2M al cuadrado. Todo es constante. O sea, la frecuencia angular es constante. Y por lo tanto, como están relacionados por eso, el periodo también será constante. Pero ¿cómo lo puedo medir? No lo puedo medir, voy arriba de nuevo, no lo puedo medir entre A y menos A, que cuando haga esto, porque ya no vuelve a menos A, sino cuando pase por la posición de equilibrio. O sea, separo A, pasa por la posición de equilibrio, aprieto el cronómetro, empiezo a medir ahí el periodo, va hasta acá, hace esto, y ahí ha hecho una oscilación. T. Aprieto el cronómetro y mido T. Y ese T va a ser el mismo que en la siguiente oscilación, con amplitudes cada vez más pequeñas. T. T. ¿Sí? T de tiro. ¿Está claro?
Profe, Bien. ¿y hasta cuándo se cumple eso? Hasta que se detiene. O sea, siempre se cumple que el periodo va a ser el mismo hasta que se para. Hasta que se detiene, sí. Ah, listo. Y cada vez más lentamente. Va más lento hasta que se detiene, demorando el mismo tiempo en hacer una oscilación. Profe, ¿se va a detener justo cuando termine un periodo o no significa nada? Puede ser, ahí voy, puede ser, mire. Obviamente, si ya es más complicado, pero si derivo una vez esto, obtengo la velocidad. Y si derivo 2 veces, obtengo la aceleración. No nos interesa, es un producto de funciones de t que ustedes saben derivar. Ahora, ¿qué ocurre si omega a vale 0? Para que omega a valga 0, lo que está dentro de la raíz tiene que ser 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si omega a vale 0? Lo que está dentro de la raíz tiene que ser 0. Es decir, la frecuencia natural al cuadrado tiene que ser igual a b sobre 2m al cuadrado. Bajo esas condiciones resulta omega a igual a 0. Bueno, si despejan b de esto que está remarcado, resulta que b es igual a 4km, raíz de 4km. En el caso que el medio, el fluido, tenga un valor de b menor que 4km, esta raíz va a ser positiva. Y tendremos el movimiento amortiguado o subamortiguado, que es el que venimos hablando. Si B es mayor que 4km, no, perdón. Si, no, estoy bien. Si B es menor que 4km, el movimiento es subamortiguado, o sea, el movimiento amortiguado del cual estaba hablando. Si B es igual a 4km, eso hace que omega A sea 0. El sistema no oscila, vuelve a la posición de equilibrio sin oscilar. Eso hace que el periodo sea infinito, matemáticamente hablando, porque son inversores. Si B igual a raíz de 4km, significa que omega es 0. Eso haría que el periodo es infinito. El sistema no oscila, vuelve a la posición de equilibrio sin oscilar. Es decir, esto sería lo que ocurre en un movimiento amortiguado común, subamortiguado. Cuando B igual a raíz de 4km, se habla de amortiguamiento crítico. El sistema no oscila, se lo separa a la posición de equilibrio y vuelve a la posición de equilibrio sin oscilar. Eso hace que, ese valor de B hace que omega A sea 0. T es igual a infinito, matemáticamente hablando. ¿Cuál es el sentido físico de un periodo infinito? Ninguno. Entonces, cuando B valga raíz de 4km, omega A vale 0, tenemos lo que se dice amortiguamiento crítico, el sistema se lo separa de la posición de equilibrio y vuelve a la posición de equilibrio sin oscilar. En cambio, si B es mayor de 4km, esta raíz se haría negativa, o sea, se habla de sobreamortiguamiento, el sistema tampoco oscila, pero vuelve a la posición de equilibrio más lentamente. Es lo que ocurre, por ejemplo, con una puerta vaivén, una puerta de vidrio. La separan de la posición de equilibrio, la puerta cerrada, la suelta, la puerta vuelve lentamente a la posición de equilibrio sin oscilar. Tendría un amortiguamiento crítico. O sea, no oscila, no tiene ese movimiento de vaivén. ¿Está claro?
¿Eso es posible hacerlo en la realidad? Sí, sí, totalmente. Profe, Totalmente. puede ser que esto dependa No, mucho de la masa porque los cuerpos más pesados oscilan menos. los cuerpos más pesados. ¿Oscilan menos? No sé qué decirte a eso. ¿Por qué oscilarían menos? Y porque, por ejemplo, yo me imagino que si hago que oscile algo más pesado que algo más liviano, uno va a tener como el ángulo más chiquito que el otro. No sé, tendría que pensarlo, no te puedo decir así a priori, tendría que pensarlo. ¿No dependería también de la fuerza? Sí, eso sí, de la fuerza y del momento. Claro, Claro. cuanto más lo partes de la posición de equilibrio, mayor será la inicial. La inicial. Pero no sería lo mismo que Mayor sería el momento también. claro, que le ejerza una fuerza mayor a algo más liviano que algo más pesado, en comparación, digamos. Sí, podría ser, pero no está involucrando mucho peso. Eso. Acá sí está la masa, metida la masa, sí, eso es cierto. Acá está metida la masa. O sea, en función de la masa. Alguien me preguntaba si eso se puede hacer en la práctica. Sí, los amortiguadores de auto, por ejemplo, le digo para todo cómo es un cilindro cerrado que tiene un resorte adentro, un resorte grueso, de una constante K grande, y está sumergido en un aceite. Así es básicamente un amortiguador de un auto. Entonces, cuando agarro un pozo, una rueda, por ejemplo, agarro un pozo, ¿qué hace el amortiguador? Se estira. ¿Qué hace el alambre? El resorte se estira. ¿Está bien? O si agarro un lomo de burro, el amortiguador se comprime. El resorte se comprime, en ese caso. Entonces, la idea es que el amortiguador tenga el aceite del amortiguador sea tal que haga que el resorte tenga un amortiguamiento crítico. O sea, vuelva a la posición de equilibrio prácticamente sin oscilar, pero que no esté sobreamortiguado, porque si está comprimido y agarra otro lomo de burro, lo va a encontrar comprimido, entonces puede romper una pieza de un extremo de dirección. La idea es que se comprima y vuelva prácticamente rápido a la posición de equilibrio sin oscilar. Es decir, el aceite tenga un valor tal que haga que el resorte tenga un amortiguamiento crítico, que no oscile. Cuando el aceite está viejo, está desgastado, está sucio, el amortiguador, el resorte del amortiguador tiene un movimiento así, muy flexible, o sea, lo comprimen o lo estiran y oscila mucho. No tiene un movimiento crítico o un amortiguamiento crítico. Sí ocurre en la realidad. Es muy práctico eso. En ese caso también dependería de la superficie de contacto que tenga el resorte con el aceite también. No, está empapado, sumergido en el aceite. Depende del aceite en sí, de la viscosidad del aceite. ¿Profe? Y las puertas también tienen eso, como les digo. La idea es que tengan un amortiguamiento crítico, no un movimiento sobre amortiguado. No que ustedes pasen, abran la puerta y la puerta quede abierta. Y vuelvan muy lentamente a la posición de equilibrio, sino que pasen y empiece a volverse sin oscilar. Sí, Lourdes. No entiendo entonces muy bien la diferencia entre amortiguamiento crítico y sobreamortiguado. ¿Sería la velocidad con la que vuelve? Vuelve más lentamente. Mira, este dibujito te lo indica. El subamortiguado es el movimiento amortiguado que estábamos viendo. Lo separas A de la posición de equilibrio y oscila con una amplitud cada vez menor hasta que se detiene. El amortiguamiento crítico se lo separa de la posición de equilibrio y el sistema vuelve a la posición de equilibrio sin oscilar. Vuelve
rápidamente, depende del medio, pero vuelve relativamente rápido sin oscilar. Eso ocurre en el amortiguamiento crítico, cuando se cumple que B es igual a la raíz de 4km. Matemáticamente hace que omega A sea 0 y periodo infinito, matemáticamente hablando, ¿sí? Pero repito, periodo infinito desde el punto de vista físico no tiene sentido. Algo que se repita en el tiempo infinitamente no tiene sentido. Entonces, eso hace que el amortiguamiento sea crítico. ¿Está bien? El movimiento sobreamortiguado es cuando también se lo separa de la posición de equilibrio y vuelve a la posición de equilibrio sin oscilar, pero mucho más lentamente. Ahora sí, ya entendí. Gracias. Bueno, acá hay una serie de cosas que lo van a ver en los apuntes. Al tiempo que se le llama tau, que es 1 sobre b sobre 2m, que hace que el exponente de la base de los logaritmos neperianos sea -1, se lo denomina tiempo de relajación o tiempo de vida medio o tiempo de vida promedio del oscilador. Es el valor de tiempo que hace que la amplitud se reduzca a 1 sobre e del valor inicial. ¿Está bien? Habrá un tiempo tal que sea 1 sobre 2m, eso hará que el exponente valga -1, la base de los logaritmos, el exponente de la base de los logaritmos neperianos sea -1, eso significa que la amplitud inicial se reduce a 1 sobre e de su valor inicial. Eso se denomina tiempo de vida promedio. Bien, vamos, que está quedando poco tiempo. ¿Cómo podemos hacer para mantener la amplitud de las oscilaciones en un movimiento amortiguado? Hemos dicho que la amplitud va disminuyendo hasta que el oscilador se detiene en un movimiento amortiguado. Repito, consideramos un solo tipo de fuerzas, que es fuerza del tipo viscoso, donde la fuerza es menos una constante que depende del medio viscoso por la velocidad. Fuerza variable, de sentido contrario a la velocidad en todo momento, y variable, es decir, depende de la velocidad. La única forma, o una forma de mantener la constancia de la amplitud, es aplicar una fuerza externa periódica. Imaginen un columpio, el equivalente a un péndulo, lo separan de la posición de equilibrio vertical, columpio, con un chico, un sobrinito de ustedes, lo sueltan, entonces tiene un movimiento de vaivén. Y la amplitud de las oscilaciones irá disminuyendo hasta que se detengan. Pero ¿cómo hacen para mantener ustedes la amplitud de las oscilaciones? Cada tanto, al sobrinito lo empujan y de esa manera permiten que el chico se siga divirtiendo en el columpio con su movimiento de vaivén. Cada tanto lo empujan. Entonces, ¿qué están haciendo? Aplicando una fuerza periódicamente. Y así mantienen las amplitudes de las oscilaciones. Supongamos que aplicamos una fuerza periódica que sea de esta forma. Una función armónica, seno o coseno, una fuerza máxima F0, seno o coseno de omega Ft. Omega F es la frecuencia angular de la fuerza externa. ¿Está bien? Obviamente, al tener una frecuencia angular, esa fuerza externa tiene un cierto periodo relacionado con esa expresión. Esa fuerza externa es periódica. Entonces, ¿cómo ¿Profe? queda la... Sí, ¿Hay alguna diferencia entre seno o coseno o podemos no, elegir? pueden elegir.
Total, hay una diferencia de fase phi entre una y otra. Pi sobre 2 entre una seno y coseno, que no le hace. La segunda ley de Newton, tomando una función coseno, es esta, está la fuerza que hace que el movimiento sea oscilatorio, menos k por x, está la fuerza que hace que el movimiento sea amortiguado, si no, no tiene sentido. Si el movimiento no fuese amortiguado, la amplitud de las oscilaciones sería constante. Entonces, recuerden que tenemos en un movimiento amortiguado, queremos mantener la amplitud de las oscilaciones. Y le aplicamos la otra fuerza de tal manera que lo que está a la izquierda de la igualdad sea la fuerza neta, igual a m por a, segunda ley de Newton. Reacomodando un poco, teniendo en cuenta que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, a es la derivada segunda de la posición respecto a t 2 veces, reacomodando un poco, llegamos a esa ecuación. Más complicada que antes. Antes era lo de la izquierda igualado a 0. ¿Sí? En el caso del movimiento amortiguado. Ahora le metemos esta fuerza externa periódica con una frecuencia angular omega f. La solución de esta ecuación diferencial sigue siendo una función x de t, posición en función de tiempo. Nada más que tiene dos términos. Un término de régimen permanente y otro de régimen transitorio. El de régimen transitorio es de la forma del movimiento amortiguado. O sea, el movimiento, que no la vamos a tener en cuenta. ¿Qué significa eso? Cuando se empieza a aplicar la fuerza, por eso se habla del régimen transitorio, el movimiento tiende a ser amortiguado. Después de un cierto tiempo, se transforma en régimen permanente. Y esa es la que nos interesa. La parte inicial, la correspondiente a los primeros instantes, no la tenemos en cuenta. Después de un cierto tiempo, el oscilador oscila con una frecuencia de régimen permanente. Insisto, ahí dice que la solución tiene una componente transitoria más otra componente permanente de posición. La función transitoria es lo que vimos hace rato para el movimiento amortiguado. No la tenemos en cuenta hasta que empieza, como decía, a influir la del régimen permanente. Y la del régimen permanente, que nos interesa a nosotros, tiene, observen, una dada amplitud que va a ser constante. Porque recuerden que buscábamos que la amplitud de las oscilaciones permanezca constante. Por una función seno o coseno, la frecuencia de la fuerza externa, más una fase inicial del régimen permanente. Es decir, el oscilador ahora oscila con la frecuencia de la fuerza externa. Omega F era la frecuencia angular de la fuerza externa. O con el periodo de la fuerza externa. La que me interesa, la solución que me interesa de esta ecuación es esta. Esta amplitud de oscilación de un movimiento forzado, se denomina así, forzado por la fuerza externa para que se mantenga la amplitud constante. Bueno, esa amplitud es constante, pero no toma cualquier valor. No es un valor que puede variarse a voluntad. Lo mismo que la fase inicial del régimen permanente, que está marcado acá. Lo importante, entonces, es que el sistema, ese columpio, va a estar oscilando con la frecuencia de la fuerza externa, con el periodo de la fuerza externa. ¿Está bien? Es de la forma A seno coseno omega t más phi. Pero lo grave o lo importante, como les decía, la amplitud no toma cualquier valor, no la pueden
elegir arbitrariamente a la amplitud. Depende del máximo de fuerza, esa fuerza variable, esa fuerza periódica que lo aplique, depende de la masa, depende de la frecuencia de la fuerza externa, depende de la frecuencia natural o propia del oscilador, depende del medio donde está oscilando, o sea, depende de B, del medio viscoso. Observen que no es tan simple, y lo mismo la fase inicial no puede elegirse a voluntad, depende fuertemente de los cuadrados, de la diferencia de los cuadrados de la fuerza natural y la fuerza, de la frecuencia natural y la frecuencia de la fuerza externa. O sea, es bien complicadito la amplitud que va a tener el movimiento. Si bien va a ser una amplitud constante, observen, no depende de T, la amplitud del movimiento forzado, ese periódico, con la frecuencia de la fuerza externa, con el periodo de la fuerza externa, va a ser con una energía mecánica constante, porque la amplitud es constante, pero la amplitud no puede variarse a voluntad. Esta va a ser la nueva amplitud. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Profe? Bien. ¿Eso Sí. sería arco tangente? Tangente a la -1. Sí, arco tangente, sí, señor. Veamos. Supongamos que B vale 0. Esto, B vale 0, ¿sí? Entonces, sumando, vale 0. ¿Está bien? ¿Qué pasa, les pregunto a ustedes, si la frecuencia de la fuerza externa sea igual a la frecuencia natural propia o característica del oscilador? Estas dos son... ¿Cómo? Es una amortiguación crítica. ¿Puede ser? Si esta diferencia, ¿cuánto vale? Daría infinito todo. ¿Cómo? ¿Mantiene oscilando? No, esperen. Yo le pregunto, vamos matemáticamente hablando. Si la frecuencia de la fuerza externa, o el periodo, que es equivalente, fuese igual a la frecuencia natural del oscilador, ¿cuánto vale esta diferencia? Cero. Matemáticamente hablando, ¿cuánto valdría la amplitud? Infinito. Bien. Si eso se produjera, si el medio fuese despreciable, donde está sumergido, donde está el oscilador fuese despreciable, el oscilador oscilaría con una amplitud infinita, ¿sí? Si graficamos la amplitud en función de omega 0 es la frecuencia natural, nada más que esta es una gráfica copiada, ¿eh? No he encontrado gráfica donde le llamen omega n de natural. Observen, si B es igual a 0, la amplitud por valores debajo y por encima de frecuencia, para la frecuencia del oscilador igual a la frecuencia natural, la amplitud se haría infinita. Matemáticamente hablando. Eso no ocurre en la realidad. ¿Por qué? Ya les explico. A medida que B toma valores distintos de 0 y estas dos frecuencias se hagan iguales, la amplitud toma un valor máximo para la frecuencia omega f igual a la frecuencia natural de oscilador, ¿sí? Observen cómo la amplitud toma un valor máximo para cuando esas dos frecuencias son iguales, ¿sí? Pero a medida que B se hace más grande, ese pico de amplitud va decreciendo. Entonces, eso se conoce como resonancia en amplitud para la frecuencia de la fuerza F
igual a la frecuencia natural, para distintos valores de B, la amplitud toma un valor máximo. Eso se conoce como resonancia en amplitud. ¿Está bien? Ocurre en la realidad, si ustedes buscan O sea que para mayor B, menor A, ¿verdad? claro, mayor a de resonancia. Un puente sobre el río Tacoma, un video en YouTube, que no lo he podido bajar. Era un puente colgante, largo. Ese puente tiene su propia frecuencia natural, propio característica. Empezó a correr viento con una cierta periodicidad. ¿Sí? Entonces, el puente empezó a oscilar. Toda estructura tiene que tener una cierta oscilación para que no se rompa. Pero llegó un momento en que el viento oscilaba con una cierta frecuencia, con un cierto periodo, que se hizo igual a la frecuencia angular del viento, se hizo igual a la frecuencia natural o propia del puente. Entonces las amplitudes se hicieron tan grandes que el puente se destruyó. Es decir, obviamente no se llega a una amplitud infinito, matemáticamente hablando sí, porque B no es cero en la realidad, pero la amplitud crece tanto que excede el límite de proporcionalidad de la ley de Hooke, excede el límite de rotura y se rompen los materiales. Entonces, estaba el puente, como les repito, un puente colgante, largo, y empezó a correr viento. Llegó un momento en que la frecuencia angular del viento, o el periodo de oscilación, coincidió con el periodo natural del puente. Entonces, la amplitud creció. Y el puente se destruyó y se cayó. O sea, ocurre en la realidad. ¿Sí? Pero hay otro problemita, que cuando las amplitudes son muy grandes, deja de cumplirse la ley de Hooke y bueno, todas las ecuaciones de partida ya dejan de ser válidas. Porque en todas las ecuaciones, por ejemplo acá, estamos suponiendo que la fuerza que produce la oscilación es de la forma menos K por X, ley de Hooke. Entonces, todas las ecuaciones de partida son válidas, dejan de ser válidas. Entonces, como les digo, si se da el caso que la frecuencia de la fuerza F sea aproximadamente igual a la frecuencia natural del oscilador, el denominador de la expresión A forzado se hace muy pequeño, si son prácticamente iguales, esta diferencia se hace casi cero, y la amplitud toma valores muy grandes. En el caso particular, la amplitud de la oscilación forzada es infinito si B es igual a cero. Este fenómeno se conoce como resonancia en amplitud. La figura esta muestra cómo crece la amplitud para distintos B, distintos medios. Ahora bien, y para terminar en los minutos que nos quedan, la velocidad del oscilador forzado, por definición, es derivada de posición respecto al tiempo. O sea, esta es la posición respecto al tiempo de un oscilador forzado por la fuerza externa. A seno de omega t más phi, donde A ya deja de ser constante, o una constante, es constante, pero no es una constante arbitraria, y la fase inicial no se puede elegir a voluntad. Observen, depende de, como les decía, de esa diferencia de cuadrados, omega natural cuadrado menos omega f al cuadrado. Bien,
La velocidad del oscilador forzado es derivada de posición respecto a t. Si derivan, obtienen esto. A por omega coseno de omega t más phi. Era una función seno. A por omega, si derivo respecto al tiempo, A por seno, la derivada de seno, coseno por la derivada del argumento omega. Entonces, A omega coseno de omega t más phi. Por otra parte, la fuerza, tomamos esta expresión. Si ustedes pueden ver, ambas son funciones coseno, pero hay un desfasaje entre la función velocidad y la función fuerza. ¿Cuál es? Phi permanente, la fase inicial que le llamamos del régimen permanente. Cuando omega n sea igual a omega f, phi va a ser 0. Cuando omega f sea omega n, sea igual a omega n, va a ser 0, y tanto la velocidad como la fuerza van a estar en fase. Entonces ahí habrá la mayor transferencia de energía al oscilador. Eso se conoce como resonancia en energía. La amplitud y por lo tanto la velocidad y la energía cinética son máximas. Bueno, la energía cinética es máxima. Un medio de A por omega cuadrado. La rapidez máxima era A por omega, si ustedes se acuerdan, cuando pasa por la posición de equilibrio de un armónico simple, más o menos A por omega, vimos la semana pasada, es decir, A por omega al cuadrado. Un medio de la masa por la rapidez máxima A omega. ¿Cuál es la rapidez máxima? A omega. Bien. Entonces, si omega f es igual a omega n, resulta que la fase inicial vale 0. En consecuencia, tanto la velocidad como la fuerza están en fase. En ese caso se produce la máxima transferencia de energía al sistema, ya que si ustedes recuerdan de Física 1, la potencia instantánea está dada por el producto escalar de la fuerza por la velocidad. Y cuando están en fase, si la fuerza es positiva, la velocidad es positiva, y si la fuerza es negativa, la velocidad es negativa. Eso hace que la potencia sea máxima. Profe, Eso es, sí. que la energía cinética sea máxima, o sea, el phi permanente se hace igual a 0, no implica que B sea igual a 0 y que la fuerza sea infinito, ¿verdad? ¿No implica eso? ¿Me podés repetir, por favor, que me has hablado muy rápido? Perdón, si phi permanente es igual a 0, sí, no implica que B al cuadrado sea igual a 0, no, y por lo tanto tampoco implica que A forzado sea infinito. Tampoco. Sí. Yo estoy imponiendo la condición de que si omega f es igual a omega n, phi permanente vale 0. Y esto se hace 0, pero esto no se hace 0. ¿Está bien? Entonces A forzado no es infinito. ¿Está bien? Sí, por lo tanto, que phi permanente sea 0 sí es algo factible en la realidad. Sí. ¿O no? Sí. Cuando estas dos son iguales, como les decía del puente, ese puente sobre el río Tacoma, empieza, la amplitud empieza a crecer hasta un valor máximo, y se produce la rotura del material porque excede el límite de proporcionalidad del material, etcétera, etcétera. No significa que la amplitud va a ser infinita. O sea, es esto, la amplitud toma un valor grande, pero diferente de infinito. ¿Sí? Cuando son iguales, la amplitud toma el valor máximo. Cuando estos dos son iguales, la amplitud toma el valor máximo, pero no infinito, en la realidad. Entonces, digamos que
si la amplitud es infinita, entonces B es 0, digamos. Claro, no, si B, al revés, si B es 0, Claro, perdón, sí. si B es 0, y además estas dos son iguales, la amplitud se hace infinita, que sería el caso de la curva roja. Ya sea que nos aproximemos a la igualdad esta, que las dos frecuencias sean iguales, una un poco más chica que la otra o una un poco más grande que la otra, cuando sean exactamente iguales, matemáticamente la amplitud se hace infinita. ¿Sí? Si B vale 0, repito, y las dos frecuencias son iguales, entonces la amplitud se hace matemáticamente infinito. Pero esto, que B sea 0, no ocurre en la naturaleza. Sería, en el caso del columpio, un equivalente a que el chico dé la vuelta completa en el columpio. Está agarrado, por eso sería el equivalente a una amplitud infinita, que lo hagan con tal intensidad de la fuerza que dé toda la vuelta. ¿Está bien? Claro, claro. Y que siga dando vueltas y vueltas y vueltas. Claro. Ah. Claro, profe, ahí justo ahí donde está, un poco más arriba, hay un paréntesis. O sea, a eso me refería, dice, un poco más abajo. Ah. Dice, A forzado es infinito si B igual a 0. Claro, pero se tienen que cumplir esto, que sean aproximadamente iguales. Claro, claro. Si son exactamente iguales, se cumple estrictamente. Bien, bien. Atiende a infinito. Claro. A sería infinito si son iguales. Perdón, cierto. Sí. Bien, Claro. muchas gracias, profe. Si B vale 0, y las dos frecuencias son iguales, todo el denominador se hace 0. Entonces, el cociente se hace infinito. ¿Sí? Esto es, este fenómeno. Sí. ¿El valor de B son valores constantes que nos dan? Sí. Depende del medio. No es lo mismo en el aire que en un aceite, etcétera, etcétera. Eso quería preguntar, profe, ¿no hay manera de calcular, o sea, como una ecuación aparte, así como la frecuencia, a B, o simplemente la logramos despejar, digamos, de las otras ecuaciones? Se les da de datos generalmente el B. Bien. Ustedes, no me acuerdo si han visto con la profe Marta, ¿han visto la ley de Stokes? ¿Suena? Sí. Sí, vemos, profe. La fuerza de Stokes. ¿Tenía esta forma? Sí. Para una esferita de radio R que se mueve sumergida en un fluido de viscosidad eta, la fuerza viscosa era esta. Esa fuerza viscosa está expresada en modo o en intensidad, una constante por la rapidez. Cuando la esferita caiga en un medio viscoso, la fuerza viscosa apunta hacia arriba. Si la esferita sube, la fuerza viscosa apunta hacia abajo. Eso es. Profe, me tengo que retirar, tengo una clase. Sí, ya son las 12. Dejamos por hoy. Nos vemos. Bueno, que estén bien. Cuídense. No, profesor. Dejamos por hoy. No, profe. Gracias por Nos clase. vemos, chicos. Gracias. Nos vemos. No se olviden.